Hola queridos amigos, una vez más, bienvenido. Qué bueno tenerles por acá y gracias por darme la oportunidad que me puedan escuchar. Bueno, hoy les traje un tema que le pusimos por título Cuando el amor se congela. ¿Sí? Quizás esto que vamos a platicar hoy nos pueda llevar a algunos recuerdos de un pasado lejano o no tan lejano, ¿verdad? Cuando uno dice, oye, cuando el amor se congela. Y es cuando podemos hablar de esto cuando tuvimos una relación sentimental o de amistad que pasado el tiempo, bueno, ya no es la misma cosa, y por lo tanto quiero decirle que por algún motivo esa relación se fue alejando, se fue deteriorando, se fue erosionando, podemos decirlo así. Y entonces, bueno, se nos congeló esa amistad o ese amor que teníamos el uno por el otro. Y sabían que uno de los motivos más frecuentes del deterioro de cualquier relación es el distanciamiento y el desapego. Esas son dos palabras que tenemos que entender. O sea, cuando me distancio y me desapego afectivamente de esa conexión o de esa relación, sea sentimental o sea de una amistad, hasta que llega al punto de congelarse. ¿Y por qué se congela? Bueno, porque dejamos de llamarnos, dejamos de comunicarnos, dejamos de recordar fechas memorables, por ejemplo el cumpleaños o algún aniversario, y dejamos que esa relación se vaya alejando. En fin, se van olvidando esas personas que por un tiempo atrás tuvimos y vivimos gratos momentos. Y por eso a esto le llamamos hoy amor congelado. Y precisamente lo que calienta nuestras relaciones es la comunicación constante, es la atención permanente hacia esa persona. Es como cuando estamos frente a una hoguera o una chimenea y nos acercamos para tener calor. Bueno, así mismo son las relaciones. Tenemos que acercarnos unos a otros para sentir recíprocamente ese calor. Pero, por el contrario, en el asunto relacional, lo que estamos viviendo hoy en día con un avance tecnológico como nunca antes hemos visto, con las redes, con la variedad de redes comunicacionales que hay hoy en día, los medios de comunicación, pareciera que en vez de acercarnos más, nos estamos distanciando más. No estamos, sí, porque estamos más enfocados viendo y revisando la vida de gente que ni conocemos ni tratamos y dejamos a los que realmente son personas que han estado a nuestro lado. ¿Sí? En vez de acercarnos, todo lo contrario, los medios de comunicación, las redes sociales, nos están alejando en nuestras relaciones. Ya que el bombardeo que tenemos un gran bombardeo de noticias nacionales, internacionales. Imagínense todas las noticias que cuando apenas quizás te despiertas, vas al celular, vas a tu teléfono, vas al computador, vas a la tablet y comienzas a ver, bueno, cuáles son las noticias del día de hoy. Y siempre la primera página son noticias terribles, noticias donde en vez de promocionar cosas buenas, porque a veces uno dice, oye, pero es que no hay nada bueno, todo es mal. Bueno, ahí se nos va congelando el amor. Aunado que la mayoría de los mensajes que recibimos, indudablemente, son mensajes amarillistas, son mensajes con muchas veces desvirtualizados, fake news, o sea, noticias falsas. Estamos con un bombardeo de tantas noticias desproporcionadas que, bueno, la gente dice, bueno, ya no creo en nadie, ya hasta aquí, o sea, no confío en más nadie, o sea, punto, me cierro. Y bueno, se nos va enfriando el amor, se nos va congelando el amor hacia nuestro prójimo. Pero vamos a ver por un momento cuáles son los temas noticieros más frecuentes que leemos o que escuchamos o que vemos. Vandalismo, estafas, robos, drogas, violación, secuestro, golpes de Estado, atentados, asesinatos, corrupción, desastres naturales, calentamiento global, COVID con 18 variantes, que eso no es extraño, demandas, suicidios, guerras y muerte. Eso es lo que uno más ve por las redes sociales, eso es lo que uno más ve por las noticias y por los diarios digitales y también los diarios de papel. Y le aseguro que este tipo de noticias son por hoy, escúcheme bien, estadísticamente, más vistas por los espectadores que las buenas noticias. ¿Qué les parece? O sea, la gente está más escuchando, viendo, observando, analizando las malas noticias que las buenas noticias. ¿Y saben por qué ocurre esto? Muy sencillo. Porque nosotros mismos nos encantan las malas noticias.
porque las malas noticias nos llaman la atención. ¡Wow! Mira qué pasó aquí. ¡Wow! Mira lo que sucedió. Mira, increíble. ¡Wow! ¡Qué terrible! Y esas cosas nos llaman mucho la atención. Y por supuesto, esto lo saben los medios informativos. Lo saben muy bien porque tanto los medios informativos como las redes sociales, porque el horror genera muchos dividendos a los medios de comunicación. Y como consecuencia, estas malas noticias que vemos, que escuchamos diariamente, producen en nosotros frustración, tristeza, rabia, ira, inconformidad y alimenta un descontento y un odio dentro de nosotros que comienza a nublar nuestras buenas intenciones, comienza a nublar nuestras emociones y sensaciones de bienestar, y ahí es cuando el amor se nos va enfriando hasta llegar al punto de congelación. ¿Y hacia quién se nos va congelando el amor? Bueno, justamente hacia nuestro prójimo, porque tenemos tantas malas noticias, estamos tan llenos de pesimismo, estamos tan llenos de cosas tan malas que están ocurriendo que decimos, nada, me cierro y no quiero saber de más nadie, y yo y mi familia, mi entorno, y me olvido de mi prójimo. Y por eso vemos todo lo que está ocurriendo en el mundo entero. Y este congelamiento del amor no solo le ocurre a las personas que no están en una iglesia. ¡Ey, cuidado! Esto también está ocurriendo a las mismas personas que asisten a una iglesia. Cual sea la iglesia, cual sea la fe que profesas. Mucha gente que queremos alimentar nuestra parte espiritual, también se nos está congelando el amor, ¿sí? Porque nos tornamos muy indiferentes, porque debido a este bombardeo que tenemos de tan pesimista, tan de malas noticias, tan terrible, nosotros decimos, nada, yo me cierro también y por lo tanto, allá ellos, allá mi prójimo ya no es mi prójimo, yo prefiero preocuparme por mí mismo. Por eso Jesús nos hizo esta advertencia hace 2000 años. Escuchen bien. Jesús nos advirtió sobre esto que está pasando hoy en día. Y dice en Mateo 24:12, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y usted me dirá, pero es que la maldad siempre ha existido. Claro, la maldad siempre ha existido desde que el mundo es mundo. O sea, desde que nuestros padres Adán y Eva pecaron, ahí se inició la maldad. Y lo tenemos en todos lados. O sea, podemos tenerlo hasta al lado de nuestra casa, en donde trabajamos, caminando, yendo hacia nuestro trabajo, yendo hacia la universidad. En fin, tenemos y estamos rodeados de maldad por todos lados. Y Jesús nos está advirtiendo, esa es la situación, que Jesús nos está advirtiendo que la maldad se incrementará y se escuchará por donde quiera. O sea, que será demasiado grande la maldad en los tiempos postreros, y que el amor de muchos, incluyendo los que creen en Dios, incluyendo los que creen en Jesús, se va a enfriar. Sí, porque justamente estamos rodeados tanto de maldad, de odio, de justicia, que nos desaniman, que nos desilusionan, que nos ofenden, y terminamos por justamente ser fríos con las demás personas. Y esto, por ejemplo, lo estamos viviendo con el COVID-19, con esta terrible pandemia mundial que estamos teniendo, el bombardeo informativo, que muchas veces se pierde la perspectiva de lo normal y de lo que no es normal, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Sí, se pierde. ¿Por qué? Porque, como les puedo decir fácilmente, con esta situación de la vacuna, por ejemplo, la situación de la vacuna que se ha creado estos distintos laboratorios, hoy se ha dado tanta información por los medios de comunicación, por las redes sociales, que la gente dice, no te vacunes, no te vacunes, no te vacunes. Y resulta que de repente 100 casos que salieron complicados a nivel mundial, millones de personas se están salvando. No, pero las malas noticias se enfocan en los 100 casos, que le dio una trombosis, que le dio una parálisis, que le dio esto, que le dio aquello. Entonces eso lo maximizamos y eso es lo que vende. Entonces la gente dice, nada, no me voy a poner esa vacuna. ¿Ves? Entonces ya nos tornamos indiferentes y fácilmente podemos contagiar a otras personas y nosotros mismos, a nuestra familia y todo eso. Entonces lo que parece un bien lo estamos viendo como un mal. Y qué sé yo cuántas especulaciones hay con la vacuna. Y en la historia de la medicina siempre la gente le tuvo miedo a las vacunas. Siempre. Revisen la historia. Todo el mundo, cuando salió la vacuna de la tuberculosis, cuando salió la vacuna, miren,
cualquier vacuna, la gente ya le tenía idea. Entonces se repite la historia, siempre lo digo, la historia siempre es repetitiva. Bueno, entonces caemos y mucho más ahora con los medios de comunicación y las redes sociales. Entonces con esos casos que estamos escuchando, esos poquitos casos, bueno, ya nos volvemos indiferentes y indolentes y bueno, se nos va enfriando el amor. Y actualmente es más normal que se hable del inicio de una situación adversa que parece perpetuarse en el tiempo que su segura y futura salida. Esto es importante que lo analicemos. Hablamos más de lo que no vamos a salir que de la salida, porque lamentablemente nos vamos deteniendo en cada paso, en cada acontecimiento, perdiendo la perspectiva de un buen final, ¿sí? De un buen final. Eso es lo que yo quiero que hoy podamos entender. Tenemos que enfocarnos en un buen final, sea cual sea, debemos pensar siempre en un buen final. Esto me recuerda una anécdota que me impactó muchísimo. El vicealmirante estadounidense James Stockdale, conocido héroe de la guerra de Vietnam y quien fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos en 1992, fue un prisionero de guerra durante 8 años en un campo de concentración en Vietnam. Imagínense, un campo donde estaban allí presos, detenidos, tanto los que estaban en contra del Vietcong como los soldados norteamericanos que habían sido atrapados por el Vietcong. Y cuando fue liberado, fue entrevistado por un escritor llamado, un famoso escritor de empresas sobresalientes, Jim Collins. Lo entrevista y le preguntó a Stockdale, a este hombre que estuvo prisionero, cómo podía haber sobrevivido 8 años en un campo de prisioneros de guerra. ¿Cómo podía, de dónde sacó esa fuerza? Y él respondió: nunca perdí la fe en el final de la historia. Nunca dudé que no solo iba a salir de allí, sino que al final vencería y haría de esa experiencia el momento que definiría mi vida, lo cual, mirando hacia atrás, no lo cambiaría. Luego el escritor Collins le pregunta a Stockdale: ¿y quiénes fueron los que no salieron? ¿Quiénes fueron? ¿Y saben qué le respondió? Eso es fácil. Los que no salieron del campo fueron los optimistas. Y Collins le dijo: ¿cómo es eso? ¿Cómo que los optimistas? Y entonces Stockdale cuenta que los optimistas decían: vamos a salir después de Navidad. Y pasaba Navidad y no habían sido liberados. Después los prisioneros decían: no, vamos a salir después de Pascua o antes de Pascua. Y llegaba la Pascua y no habían salido. No, seguro que vamos a salir cuando venga el Día de Acción de Gracia. Y pasó el Día de Gracia y no fueron liberados. Y pasó la otra Navidad y no fueron liberados. Y dice Stockdale que la gente optimista murió porque se les partió el corazón. Y esta respuesta me hizo pensar, claro, los que no superaron se fueron frustrando y decepcionando ante la maldad que ellos estaban rodeados, quedándose sin esperanza. Sí, porque mucha gente está así: seguro que vamos a salir de esto, seguro que vamos a salir, y va pasando el tiempo y no pasa nada. Y entonces nos va entrando una rabia, una frustración, porque las cosas no están saliendo como nosotros esperamos. Y esta es la diferencia, mis queridos amigos, que existe entre la mirada de nuestro optimismo meramente humano, que está aquí en la tierra. Escúchame bien, esa es la diferencia de mi optimismo humano y poner mi confianza en Dios. Sí, esa es la gran diferencia. Hay un optimismo humano y hay una fe en Dios. Y ahí es donde quiero llevarlos a ustedes, porque la fe en Dios cree en el mejor final, ¿sí? La fe en Dios es la promesa que Él nos ha dado a nosotros, los que estamos en esta tierra. Es lo que Él ha dicho que va a acontecer. Por eso Dios nunca guardó un secreto de todo el deterioro que íbamos a estar viviendo. Ya a través de Jesús nos fue advirtiendo todo lo que iba a pasar en el mundo. Y justamente cuando ponemos la fe en Dios, entendemos que las situaciones de la vida son pasajeras. Pero aquí Jesús siempre nos advirtió y hace esta escalofriante declaración profética en Mateo 24, diciendo: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y este
Esta proclamación de Jesús fue dada en contexto cuando sus discípulos ahí en el Monte de los Olivos le están preguntando, bueno, Señor, ¿cuándo serán estas señales? Lo cual Jesús hace toda una lista de lo que va a acontecer con un ritmo aumentado con el paso de los siglos. Y dice en Mateo 24, versículo 3 en adelante, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Y usted estará pensando, bueno, pero esto es terrible. O sea, que en vez de las cosas mejorar, las cosas van a empeorar. Sí, bíblicamente es lo que la palabra de Dios y es lo que Jesús nos está mostrando, nos está diciendo. Y él continúa con la lista y dice Mateo 24, versículo 9. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. De allí les dice en el versículo 12, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Sí, ciertamente podemos estar pensando, sí, de verdad que la vida, wow, es pésima, es angustiante, todo lo que estamos viviendo, cada año se presentan nuevos obstáculos, nuevos desafíos, y caramba, si Jesús dijo esto, ¿qué nos queda a nosotros? Pero déjeme decirle, también hay buenas noticias, ¿no? Hay muy buenas noticias. También Jesús nos anima en el versículo 6, en Mateo 24, 6, nos dice, pero procuren no alarmarse. Wow, y esta parte me encanta porque es una de las pocas veces donde Jesús dice, hey, no te alarmes. Y esto me encanta porque ahí está la seguridad que nos está dando Jesús para todos nosotros, que debemos estar plenamente convencidos de que el mal tiempo no será para siempre, de que siempre Dios nos dará la salida apropiada y oportuna al final de la tempestad de la vida. Sí, y eso me encanta, las buenas noticias. Y lo más seguro es que, bueno, sí, a lo mejor estás alarmado y pensarás, caramba, yo que pensaba casarme este año, el año que viene, o que yo pensaba ir a Hawái. Y tiene algún proyecto, algún sueño. Y yo quiero decirte que cuando Jesús nos advierte, nos dice estas cosas, es no solamente a sus discípulos, es a nosotros hoy por hoy, y es un consejo de amor, es un consejo de cariño, es un consejo de advertencia, un consejo de cuidado. Él nos está diciendo, no pierdan la cabeza cuando estas cosas sucedan, porque esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin. Jesús equipó a sus seguidores para darles valor, con una visión de futuro, y que a la vez eso nos empodera a nosotros para nuestro presente, porque ciertamente Jesús nos advierte, que nos dice que esos huracanes de la vida van a pasar, pero que en cada uno de ellos debemos conservar la calma, ¿sí? Debemos conservar la calma y jamás perder la esperanza, como nos aconseja el salmista en el Salmo 37:7, que nos dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Y aquí, mis queridos amigos, aunque veas que la maldad está creciendo y la gente se vuelve indiferente a Dios, y que aunque las iglesias van disminuyendo la asistencia porque la gente está más pendiente de las cosas que ocurren en este mundo, en la diversión, en los placeres de este mundo, que buscar de Dios, de nuestra parte nosotros podemos poner siempre nuestra total confianza. Pero eso sí, nunca irnos a los dos extremos, ¿ok? Nunca irnos al extremo del eterno optimismo que después nos va a traer frustración, o al extremo pesimismo, ¿ok? Debemos mantener un equilibrio, debemos estar claros, porque Jesús nos está diciendo que no nos alarmemos. O sea, estas cosas van a pasar, pero no te alarmes. O sea, que no seas extremista, ni un lado ni el otro. Debemos mirar el final de la historia, como
dijo a este hombre Stockwell, que estuvo como prisionero en Vietnam: debo ver el final de mi historia, y el final de mi historia es mi equilibrio en Cristo que tengo hoy y las promesas que Él te ha dado y me ha dado cuando todas estas cosas terminen, porque Dios siempre nos acompañará en el camino. Me encanta decir este salmo, el Salmo 27:3: aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá, aunque me ataquen, permaneceré confiado. Mientras la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no se manifieste y la partida de la comunidad internacional mundial de los creyentes en Él, o sea, de su iglesia, por lo cual Dios ha profetizado, siempre habrá una salida. Sí, mis amigos, siempre habrá una salida. Y Jesús termina su respuesta diciéndole a los discípulos y diciéndole a nosotros. Esto es muy importante. En Mateo 24:13: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Recuerdan aquel gran y lujoso transatlántico llamado el Titanic del siglo pasado? Sí, hasta se han hecho tantos documentales, hasta una película. Y hicieron, después de tantos años investigando el hundimiento del Titanic, descubrieron que en su fabricación, cuando se les acabó a la productora del barco, a los que estaban haciendo el barco, se le acabaron los remaches de alta calidad, comenzaron a usar remaches de mala calidad para soldar las placas de acero. Y resulta que cuando el barco chocó contra aquel témpano de hielo, los remaches de mala calidad se cortaron tan fácilmente, fue lo que produjo esa gran catástrofe del Titanic. Y te pregunto, ¿cuán firmes son los remaches de nuestra fe? ¿Cuán firmes son los remaches que nos tienen tomados en Cristo? Tal vez debemos reforzarlos más con oración, con adoración, con una vida más de intimidad con Dios. Quizás leer más su palabra, no si comprometerme a reunirme, a congregarme, aunque sea online o presencial, según como esté estipulado en cada país. Pero yo necesito reforzar y tener remaches de calidad en mi confianza con Cristo. Y quiero terminar contándote esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, que sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue terrible, después de haber bombardeado la ciudad de Varsovia, en Polonia, quedó casi totalmente devastada por las bombas, porque esta guerra fue terrible. Y resulta que uno de los pocos edificios, o mejor dicho, paredes de los edificios que quedaron medio en pie, fue el de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en Varsovia. Y desde la calle, increíblemente, se podía leer el versículo que dijo Jesús en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esa es nuestra esperanza cristiana, aunque el mundo se esté derrumbando, la obra de Cristo permanecerá para siempre. Sí. Sus palabras nunca pasarán, sus palabras se cumplirán. Por lo tanto, mi querido amigo, asegúrate en tus convicciones que puedan soportar el estrés de la tormenta de la vida y por todo lo que estamos viviendo, porque fueron anunciados por nuestro Señor Jesucristo. Y si hoy sientes que tu amor se está enfriando, si hoy sientes en tu relación de familia, en tu relación de amistad, en tu relación con Dios, hoy es un momento de decir: Dios, me quiero reconciliar contigo. Dios, quiero buscar de ti. Dios, quiero sentir esa paz que el mundo no me puede dar, que las cosas materiales no me pueden dar, que solamente tú me puedes dar esa paz. Señor, yo no quiero que mi corazón se enfríe. Yo no quiero que mi amor se congele, como tú lo dijiste, Señor, sino ayúdame a velar y a estar pendiente de mi prójimo, a amarlo como a mí mismo, Señor. Señor, a velar y por cuidar a aquel que está en necesidad. Te pido, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis queridos amigos y amigas. Que Dios me los bendiga. Que el amor no se nos congele nunca y que cada día estemos fervientes buscando de la presencia de nuestro Dios. Un beso para todos. Que tengan una feliz semana. Gracias.